Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrán a luchar contra Dios. Solamente basta con mirar rápidamente este criterio que ofrece Gamaliel para darnos cuenta que es un criterio lleno de sabiduría e inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo saber nosotros, cómo darnos cuenta si la idea y nuestra actividad para realizar las obras vienen de Dios o son inspiradas por nosotros mismos o por el mundo o por los hombres o aún por el diablo? Porque bien sabe Satanás disfrazar sus proyectos como si vinieran de Dios. El mismo San Pablo nos dice que se sabe vestir de ángel de luz. De hecho, al mismo Cristo trató de inspirarle una obra y una actividad basada en la palabra del Señor. Si verdaderamente eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Frente a una necesidad que había,
la necesidad del hambre. Cristo sintió hambre después de estar 40 días en el desierto y de haberse abstenido del alimento material. Había una necesidad y el diablo le presenta una solución y se la presenta en nombre de Dios. Si verdaderamente eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Porque ya se sabía desde las profecías que el Hijo de Dios, que el Mesías, que el esperado, vendría revestido de poder suficiente para hacer eso, porque venía con un poder más grande y extraordinario que el de los profetas. Elías clamó al cielo y la harina de aquella mujer viuda se multiplicó, suficiente para alimentar a Elías y alimentar a su hijo. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cómo saber si las obras y las inspiraciones, si las actividades que hoy se realizan, aún dentro de la iglesia, las actividades pastorales de las diócesis, las actividades apostólicas, pastorales que realizamos nosotros los consagrados, que realizan los evangelizadores, cómo saber si esas ideas son de hombres, si esas actividades, si esas obras son inspiradas por los hombres o son inspiradas por Dios? ¿Cómo saberlo? Cuando no se filtra el interés personal. Cuando no se filtra el interés de vanidad. Cuando no se filtra el interés de aparecer. Cuando no se filtra el deseo de que las instituciones, aún la iglesia, sean autorreferenciales y protagonistas en el mundo. De hecho, lo peor que le puede pasar a la iglesia como institución es quererse mostrar y darse codos, darse una lucha, una batalla con las demás instituciones seculares de este mundo para mostrar que sí tiene poder. Cuando las obras y las actividades, aún realizándose en nombre del Evangelio, se hacen para aparentar, para mostrar ostentosidad, ya por ahí no viene el Señor, ni la voluntad de Dios. ¿Por qué creen que el Señor apenas se dio cuenta que querían proclamarlo rey, se les escabulló? Se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, mi triunfo no es de este mundo. Y si fuera de este mundo, ya vendrían legiones a defenderme. Porque creen que el Señor le dice a Pedro: guarda la espada, que el que a espada hiere, a espada muere. Cuando pretendemos imponer el reino de Dios en este mundo desde las fuerzas y capacidades humanas, entonces lo que dice Gamaliel, eso terminará destruyéndose. Y pone dos ejemplos, el de Teudas y el de Judas. Y fueron obras que fracasaron. Por eso hay acciones evangelizadoras que lo único que sirven es para hacer bulla. Lo único que sirven es para atraer la atención de las cámaras, la atención de las redes sociales, el prestigio en las redes sociales, la cantidad de seguidores, no más. Pero la obra de Dios no se ve por ningún lado. Conversiones de corazones, gente que renuncia al pecado, almas que renuncien al mal, que renuncien al mundo, que renuncien a la soberbia personal. Nada. Tan pobres esas obras evangelizadoras que aparecen ostentosas, brillantes, extraordinarias para el mundo, pero que ni siquiera tocan el cielo. El Señor le decía a Sor Faustina: cuando tú oras, el cielo tiembla. Y hay acciones humanas hoy dentro de la iglesia, dentro de las comunidades religiosas, dentro de los ministerios sacerdotales,
dentro de los movimientos y comunidades que no hacen nada de bulla en el cielo, que no mueven el cielo, y si lo mueven es de dolor. Si mueven el corazón de Cristo y de la Virgen, de puro dolor. Porque a veces Juan Pablo II lo decía precisamente en torno a la Eucaristía. Tiene una encíclica preciosísima de la Eucaristía, y él denuncia allí en esa encíclica cómo muchas veces nos relacionamos con la Eucaristía de dos maneras. Una, para reducirla. Y es lo que estamos viviendo hoy en torno a la Eucaristía. Por ejemplo, el modo de recibir la Eucaristía. Uno quisiera como sacerdote, como limpiarse los ojos y tratar de mirar las cosas de otra manera, para decir la gente hoy tiene más fe en la Eucaristía. Vino la pandemia, se promulgó la comunión en la mano, y la gente tiene más conciencia, más fervor, más amor, más piedad por la Eucaristía. Uno quisiera concluir eso. Uno quisiera llegar a esa conclusión. Hoy hay más respeto, adoración, conciencia de la Eucaristía, mayor amor por la Eucaristía que hace 2 o 3 años que empezó esta pandemia. Porque el modo de recibir la Eucaristía tiene que llevarnos a eso, a una adoración más profunda, a una conciencia más profunda, a un respeto más profundo por Jesús Eucaristía, a una conciencia más grande de saber que en el altar se manifiesta la omnipotencia, toda la omnipotencia de Dios y la plenitud de su amor, cada que celebramos la Eucaristía y que la recibimos. Ese es el ideal de la liturgia, y ese es el ideal de nuestras actitudes en la liturgia. Hoy, ¿cómo quisiéramos llegar a la conclusión de decir, es que salí de esta Eucaristía con un deseo más grande de amar al Señor, de entregarme a Él? Hay veces llegan personas a uno y le dicen, Padre, estuve en una Eucaristía y salí, pero feliz, Padre, hacía tiempo que yo no estaba en una Eucaristía así. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la Eucaristía? Padre, me encantó cómo cantó ese ministerio. O esas canciones, Y a uno le da como una sensación de dolor interior. Solo se fue con el protagonismo del ministerio, del cantante. Pero el espectáculo más grande y extraordinario de la celebración eucarística no le quedó ni en la mente, ni en el corazón, ni en ningún lado. ¿Qué fue lo que más te gustó de la Semana Santa? Padre, esos ríos de gente, ese mundo de gente. Pero el misterio central de la manifestación en la Semana Santa, que es toda la entrega de Cristo en su pasión dolorosa, en su resurrección, no quedó por ningún lado. Donde estuve en la Semana Santa, yo le decía a las personas, el Sábado Santo, y fue hasta muy paradójico, ¿sí? Porque ríos de gente, muchísima gente sí había, en el Via Crucis, en las procesiones, en los actos de piedad, muchísimo, yo estaba asombrado. El día de los dolores de la Virgen, se podían contar las personas en el templo, ¿sí? Lúgubre, como era ese sábado, ¿sí? Yo les decía, miren, ¿saben qué? ¿Saben dónde nos vamos a dar cuenta si verdaderamente toda esta multitud vivió verdaderamente la Semana Santa y se celebró auténtica y verdaderamente la Semana Santa? Después del domingo de resurrección. Vamos a ver dónde están esas multitudes, si sí van a la Eucaristía o no. Ojalá hoy los párrocos, los sacerdotes, estén presenciando las mismas multitudes en la celebración eucarística, con el mismo entusiasmo, con la misma pasión. Ojalá, porque si no, yo no sé qué fue lo que celebraron en Semana Santa.
No sé qué fue lo que fueron a vivir si no es así. Si la Semana Santa no nos lleva a celebrar con mayor amor, con mayor fervor, con mayor entusiasmo el misterio central de nuestra fe, que es la Eucaristía, entonces se cayó en un reduccionismo. Que lo denuncia el Papa Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia Eucaristía. Cuando se hacen actividades, eventos, cuando se hacen retiros espirituales y una cantidad de actividades que hacemos en la iglesia y no nos llevan a la celebración central de nuestra fe, que es la Eucaristía, entonces tenemos que cuestionarnos muy fuertemente y preguntarnos para qué están sirviendo tantas actividades, tantas obras evangelizadoras, tantos esfuerzos. Con razón dice Felipe, 200 denarios, ¿qué son 200 denarios para alimentar tanta gente? Es que hay un problema muy serio, el problema del reduccionismo. Entonces, para tener contenta a la gente, vamos denigrando los misterios centrales de la fe. Vamos denigrando y atropellando y aporreando y matando la liturgia. Padre, es que estamos trayendo ministerios de música. Yo no tengo nada en contra de los ministerios de música. Pero cuando hay ministerios para buscar la vanidad, para mostrarse a sí mismos, ahí caemos en otro extremo que dice San Juan Pablo II acerca de la Eucaristía, y es la instrumentalización. Hoy en la iglesia muchos instrumentalizamos las obras del Señor para adquirir fama, para adquirir poder, para adquirir dinero. A veces hacemos de las celebraciones eucarísticas espectáculos, al estilo de los conciertos, de las obras de teatro, para obtener beneficios económicos, y sacerdotes que hemos caído en eso, párrocos que han caído en eso, diócesis que han caído en eso. La instrumentalización, lo denuncia San Juan Pablo II, allí en la encíclica Ecclesia Eucaristía. A mí me encantó ese testimonio de firmeza de San Juan Pablo II. Un hombre que no tuvo cobardía para denunciar los errores en los que veníamos cayendo dentro de la iglesia. Hoy a muchos no les gusta que se hable de los errores. Padre, solamente hay que hablar de las cosas bonitas, no se detengan en las telarañas. Unas evangelizaciones tan incompletas, tan pobres, y que traicionan al Señor, que traicionan la verdad de su palabra. La instrumentalización. ¿Cuántas veces nos valemos de las reliquias de los santos, nos valemos de las obras de Dios, de las instituciones fundadas por el Señor, solamente para obtener fama? Comunidades religiosas que han caído en eso. Pero todo eso, como dice hoy Gamaliel, cuando se filtran todas estas cosas, en el futuro todo eso caerá. Todo eso caerá. Porque no persistirá, no resistirá. Cuando dejamos envenenar las obras del Señor. Siempre por eso Satanás, cuando hay una manifestación del Señor, siempre llega a empantanar las obras de Dios. Y por eso vemos, San Luis María Griñón de Montfort dice algo muy impresionante. Dice, veo caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10,000 a mi derecha. Por eso vemos caer grandes. Porque cuando las cosas no se hacen con rectitud de intención, con buena voluntad y con esfuerzo, entonces Dios
no puede hacer lo que hizo con un simple muchacho, 5 panes y 2 peces. Por eso el Señor, para probar a Felipe, les dice que qué van a hacer con toda esa gente y le presenta el problema a los apóstoles. Dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Y dice San Juan, lo decía para probarlo. El Señor deja que se presenten ante nosotros los problemas. Hoy la iglesia, ¿sí?, tiene serios problemas dentro. Como iglesia tenemos problemas muy serios. La crisis en la que ha entrado la vida consagrada, que algunos no la quieren ver, pero ahí está. Y el Señor nos dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor va destapando la olla. Lo que pasa es que el Señor, como conoce que somos tan débiles, no la destapa del todo, porque nos escandalizamos. Santa Teresa decía que las ollas había que destaparlas para que dejaran de hervir. Una mujer con un espíritu heroico, una heroína. Por eso se llevó la persecución de su propia comunidad. Sus propias hermanas la persiguieron. Y San Juan de la Cruz, que estaba pegado a esta mujer atrevida en las cosas de Dios, también pagó las mismas consecuencias. ¿Por qué? Porque las obras de Dios a veces se filtra la envidia, la vanidad, se filtra el interés particular humano, y el diablo feliz se vale de eso para empantanar las obras del Señor. Pero para probarlo le dijo el Señor, ahí está, ¿con qué vamos a comprar panes para que coman estos? Falta el que responde y dice, vamos a hacer esto, esta y esta estrategia, bingos vamos a hacer, conciertos vamos a hacer, para probarlos. Para probarlos. Y Felipe le contesta, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Bueno, este fue sincero. Y le dijo al Señor, para un problema tan serio, no es suficiente lo que tenemos. El problema es cuando somos presuntuosos. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y nos creemos la mentira y el engaño. No, si hubieran 10 sacerdotes como usted, 10 religiosos como usted, no, y nos creemos todas esas cosas. A veces nos creemos suficientes en la obra de Dios. A mí hay gente que me dice, Padre, no se ponga a hablar así, que Padre, lo necesitamos. Y yo le digo a la gente, no, a mí no me necesitan. Lo digo y creo eso. Necesitan al Señor, a mí no. Yo puedo desaparecer ahorita, ¿sí? Y la obra salvífica de Dios va a continuar, conmigo o sin mí. Pues nos vamos creyendo la última Coca-Cola del desierto. Decía, yo se lo escuchaba a un sacerdote, sabia, un sacerdote muy sencillo, un hombre, instrumento de Dios, y decía, no somos indispensables. Y nos creemos indispensables. Si el Ave María no está en el mundo, entonces el mundo se pierde. No. Con o sin los hijos e hijas del Fiat, Dios va a llevar su plan de salvación. Peor que nos puede pasar a los hijos e hijas del Fiat, creernos indispensables, la última Coca-Cola del desierto en esta vida. Fatal, terrible, pura vanidad, orgullo, soberbia, al más alto nivel. Dios sabe sacar hijos de Abraham debajo de las piedras. Pues si creó el mundo de la nada y nos creó a nosotros de la nada. ¿Qué son? ¿Qué es todo? ¿Qué es esto? 200 denarios para tanta gente. Y entonces, otro de sus discípulos, Andrés, le dice, pues Señor, aquí hay un muchachito. Sí. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces.
Pero viene la humildad y dice, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Ahora, estas preguntas las podemos entender en dos sentidos, en un sentido de humildad o en un sentido de burla, del arrogante y del orgulloso. ¿Estos qué van a poder hacer? Decía un sacerdote a otro, Padrecito, usted de esos que cree que va a salvar el mundo. A modo de burla, ¿sí? Porque escuchó a alguien predicando que si se convertía, que si volvían al Señor, que si se tomaba al Señor como el centro de la vida, la salvación para el mundo llegaba. Y entonces llegan los tonos de burla. Y esos creen que rezando el rosario y creen que viviendo bien la Eucaristía y haciendo adoración eucarística se van a salvar. Esos que creen que haciendo novenas, que pidiéndole a San José, que haciendo la consagración a la Virgen, esos que creen que el mundo se va a salvar así. Y la Virgen ha logrado las conquistas más grandes para la humanidad a través de eso. Si los sacerdotes comprendiéramos el sentido tan profundo que tiene para el cielo, no para el mundo, porque al mundo esto no le parece, pero como muchos nos hemos dejado tentar ya, sí, que un sacerdote viva profundamente su celebración eucarística, haya gente o no haya gente participando, pues no importa, pero que la viva de todo corazón. Eso trae redención para la humanidad, porque es Cristo mismo el que se está ofreciendo. Es Cristo mismo. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y dice Jesús, dígale a la gente que se siente al suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron solo los hombres, eran unos 5,000. Hay algunos que cuando leen la Biblia dicen, bueno, no, esperen que es que eso hay que ponerle género literario, eso hay que interpretarlo, sí. Porque tampoco se puede interpretar así literalmente. Recuerden, no lo digo yo, eso no es mío, es la Iglesia siempre lo ha tenido presente y la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II para la interpretación de la Biblia en la Iglesia, el documento de mayor autoridad para nosotros los católicos. Así hayan doctores en Biblia, así hayan honoris causas en Biblia, todo lo que hay en Biblia, no sobrepasan la autoridad de la Iglesia. 5 panes y 2 peces. La Constitución dogmática de Iber. A veces la gente se deja llevar de impresiones. No, que es que este padre estudió en Roma, estudió en no sé qué universidad. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Puede haber estudiado y si no tiene su corazón unido al Señor, si no tiene su corazón unido al de Cristo, esos 5 panes y 2 peces no sirven. Por eso los 5 panes y 2 peces de la Iglesia sirven tanto. La Dei Verbum nos dice, siempre que vayamos a leer la Sagrada Escritura, no echemos en saco roto el sentido literal de la Sagrada Escritura, aunque tiene también un sentido espiritual, alegórico, anagógico y moral. Son las dos cosas a la par. Y fíjense, miren, el Evangelio, Cristo lo está haciendo en el Evangelio para que esta generación en la que Él está predicando y haciendo los milagros, no vaya a creer que los milagros del pasado hechos a través de Moisés cuando se abrió el mar en 2, no vayan a pensar que hay que darle otro tipo de interpretación. Es que Dios no lo puede hacer. Dios es Dios. Dios es Dios. Hoy con una cantidad de hay biblistas que son fascinados y se la creen como si fueran un dogma de fe y así lo enseñan. Así lo enseñan. Barbaridades. Barbaridades. Y son puras hipótesis, nada demostrable.
Porque vas tú a que te demuestren científicamente eso y no tienen cómo demostrártelo. No, que es que las aguas cuando se pusieron rojas, eso era porque había una planta y no sé qué. Bueno, que lo demuestren. Sí, pero es que hoy todas las teorías científicas, las más fuertes dicen, no, pero que lo demuestren. Pueden decirlo 50, 100 científicos, decirlo, pero tienen que demostrarlo. Y hoy algunos así, que ya perdieron la fe, porque la perdieron, son fascinados con todas estas cosas, reduciendo la omnipotencia de Dios, como si a Dios le costara coger y abrir el mar en dos, si le costara, a Dios no le cuesta absolutamente nada eso, nada. Si creó el universo de la nada, el mundo, Dios es Dios. ¿Qué es esto para tantos? Digan a la gente que se sienta. Jesús tomó los panes, los 5, dijo la acción de gracias y los repartió. ¿Qué significa? Oró, se dirigió al Padre. Y luego dice, y lo mismo todo con el pescado. Cuando se saciaron. La gente, habían 5,000. No, pero Padre, esas son las hipórboles, las expresiones hiperbólicas, o las epopeyas, dicen algunos estudiosos de Biblia, sí. El sentido epopeico, bueno, no sé cómo se dice ya, que utilizan los biblistas, los hagiógrafos, como si San Juan cuando hubiera escrito esto no hubiera creído que Dios era capaz de hacer eso y mucho más. Antes 5,000 es poquito, ¿sí? Pues poquito, Dios es capaz de alimentar más con 5 panes más. Dios es tan impresionante, pero como esta generación es una generación sin fe, el reduccionismo ha alcanzado, el reduccionismo y sobre todo de la Eucaristía, de los acontecimientos centrales de nuestra fe, han alcanzado sus niveles más altos, porque no creemos. Dios es capaz de hacer cosas impresionantes. Y se saciaron. Luego les dice, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Recogieron otro testimonio, llenaron 12 canastos. Claro que esto para el que cree, sí. Para el que no tiene fe esto no le va a servir para nada, ¿sí? El Señor es capaz de hacer esto y mucho más. Por eso, eso que Gamaliel dijo, que predicaban los apóstoles, lleva más de 2000 años haciendo espectáculo en el mundo. Y por eso la iglesia hoy la han filtrado el demonio. San Pablo VI decía que por alguna endija se había metido el humo de Satanás a la iglesia. Y así esté dentro del demonio, no la va a destruir. Nada ni nadie ha podido acabar esta obra de Dios, ni la podrá acabar. A la iglesia ni el demonio, ni el infierno la va a poder destruir. Aunque crea y le esté haciendo creer al mundo y a muchos dentro de la iglesia que se están desesperando hoy, no la va a acabar. Va a acabar con la soberbia, con el orgullo, eso sí va a acabar el Señor. ¿Sí? Y el diablo terminará a los pies de la Virgen, humillado, doblegado, y todos los que van detrás de él. Y el mundo terminará humillado y sometido, y todos los que van detrás del mundo. Pero a Cristo nunca lo vencerá. Su iglesia nunca será destruida. Por eso decía San Juan Pablo, pues no sé si sea de él. Estos días me llegó una frase que me impactó mucho. No sé si sea de él, pero yo creo que eso es verdad. Sí. Se la atribuyen a San Juan Pablo II, hablando de que había que ser fieles, así volviéramos a ser solamente 12. Dios con 12, con 5, con 3, hasta con 1. Por eso lo peor que nos puede pasar
es creernos indispensables en las obras del Señor. No, es Cristo el que multiplica. Y cuando no oramos y cuando no somos conscientes de que es el Señor el que hace las obras grandes, nuestras fuerzas no sirven para nada. Para nada. 5 panes y 2 peces, sumado a las fuerzas del Señor, logró saciar multitudes. Por eso a Dios le encantan tanto los corazones sencillos. Monseñor Alfonso Uribe decía que cuando el Espíritu Santo era arrojado de la mente de los soberbios y orgullosos, de los vanidosos, se iba al corazón de los sencillos. Y en el corazón de los sencillos hacía obras grandes. En la historia de salvación y de la Iglesia hemos visto cómo Dios hace cosas tan extraordinarias con lo sencillo. Con lo sencillo. Con lo que no cuenta para el mundo. San Pablo decía, somos la basura del mundo, el espectáculo de los ángeles. Y con esa basura Dios confunde a los sabios de este mundo. Entonces, siempre que unamos nuestras fuerzas a las de Cristo en la Eucaristía, Dios va a saciar multitudes. Y Dios va a hacer cosas muy grandes. Por eso, siempre unámonos conscientemente nuestra pequeñez, nuestra nada, a las fuerzas de Cristo. Y la mejor manera, la manera más efectiva, es en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero hacer una aclaración, y es acerca de la recepción eucarística.